Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Es para mí un honor en este momento recibir a un gran periodista deportivo. Tengo que decirlo, de mis favoritos, lo voy a decir ya en este momento. Gabriel Gansi, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, obviamente, gracias por esa generosa introducción y bueno, y obviamente muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás pasando el calor? ¿Cómo te, te estás llevando? Y la verdad que en general sufro un poquito el calor en el sentido de que acá en Buenos Aires soy un poquito más team invierno, pero bueno, también hay que fluir con las estaciones, así que nada, llevándola de la mejor manera posible. Sí, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Yo soy team verano. Yo en este momento, Bueno, bien. está, está bien que con Es tu 30. estación, Diego, es tu estación. Está bien que con 35 o 40 grados es difícil defender el verano, pero bueno, me siento más a gusto que con 5, con 2 grados. Claro, claro. Yo lo sufro mucho, soy muy friolento. Se hace más Eh, cuesta arriba para vos. sí, sí, totalmente. Bueno, Gaby, te agradezco sobre todo la posibilidad de charlar con vos. Nada, quería charlar de varias cosas. Primero y principal, preguntarte, bueno, tus inicios en tu carrera y luego, nada, ir preguntándote de varias curiosidades que tengo para hacer. Pero primero, nada, quisiera preguntarte sobre tus inicios, cómo llega a vos el periodismo. En general a los deportistas les suelo preguntar cómo llega a vos el deporte. Vos lo sabrás más que nadie, pero viste que los deportistas te dicen, la mayoría te dicen, el deporte me encontró a mí, no es que yo lo fui a buscar. Bueno, en este caso, la carrera de periodista deportivo, ¿cómo te encuentra? A ver, de manera, si se quiere, amateur, desde toda la vida, ya desde chiquito obviamente siempre me apasionó el deporte olímpico, los Juegos Olímpicos, para mí sin dudas el cielo deportivo absoluto, no hay dudas de eso, tanto un juego bueno, olímpico o paralímpico, ¿no? Son los eventos deportivos más importantes del planeta Tierra. Y de Más que un manera mundial de fútbol. sí, claramente. Sin quitarle, Sí, 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 obviamente, pero toda la importancia de un mundial de fútbol, pero el mundial de fútbol es el evento más importante para el fútbol. Un juego olímpico o paralímpico es el evento más importante del planeta para la mayoría de los deportes. Así que eso ya, desde ya te da la pauta de la importancia y la gravitación que tiene. Sin quitarle peso, repetimos, ¿no? Lo que es la Copa del Mundo de la FIFA, pero bueno, es lo más importante para un deporte obviamente el más popular del mundo, pero un juego olímpico paralímpico sí, igual es a, el a cielo nivel personal te deportivo. lo preguntaba, ¿no? ¿Qué te gusta más? No, a nivel personal, ¿qué me gusta más en la comparación de una Copa del Mundo de fútbol y un juego olímpico? Sí, No, claramente un juego olímpico. A ver, obviamente me encanta el fútbol desde ya, creo que como la mayoría de los argentinos, sin dudas. Amo la selección argentina de fútbol, eso ni hablar. Pero para mí, ya me decís la palabra olímpico y se me pone la piel de pollo. O sea, para mí es un evento absolutamente incomparable, porque además de tantos años de primero ir a cubrir, me acuerdo hace muchísimo tiempo al cenar un torneo de atletismo con la camarita filmadora en aquel momento, porque los celulares no tenían mucha tecnología, papel, lápiz, y ya en ese momento, estoy hablando hace muchísimos años atrás, ya siempre uno palpó el esfuerzo gigante que tienen las y los atletas, ya de una clasificación a un evento provincial, a un evento nacional, ni hablar alguna competencia internacional, y el sueño es prácticamente transversal a todos los atletas. ¿Cuál es el máximo sueño, el cielo total? Y siempre es llegar a ser olímpico, no llegar a un juego olímpico. Eh, por ende, por eso te digo que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos también, sin dudas, para mí es un evento absolutamente incomparable, y a medida que uno va trabajando tantos años en esto, también tiene tantas historias, ¿no? De atletas que uno conoce
desde pequeños, un ejemplo, no sé, Joaquín Gómez. Yo a Joaco lo conozco desde que era muy chiquito, a toda la familia además, Atleta. y que era atleta, bueno, el lanzador, ¿no? El Lanzador lanzamiento de martillo, exactamente, de martillo, que fue olímpico en París. Y sé, por ejemplo, y me refiero, lo pongo a él en este caso como ejemplo de tantísimos otras y otros atletas, de ver todo su crecimiento, toda su carrera, de cubrir cuando hizo récord en la categoría sub-18, luego sub-20, sub-23, etcétera, etcétera, y donde siempre el sueño sagrado era ser olímpico, y luego además haber tenido el privilegio del año pasado, bueno, en las transmisiones de la televisión pública, relatar sus lanzamientos, fue absolutamente emotivo, realmente por momentos difícil de contener esa emoción, porque uno sabe todo el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la humildad que hay detrás de nuestros representantes, y ya el solo hecho de ser olímpico tiene un mérito deportivo inconmensurable. Esto siempre hay que remarcarlo y siempre en las transmisiones tratamos de remarcar, ¿no? Porque sabemos que muchas personas se prenden a ver deporte olímpico 17 días cada 4 años, Claro. y tal vez desde la comodidad del sillón de la casa, con un cigarrillo en una mano y un vaso de cerveza en el otro, uy, mirá, que quedó el puesto 30. Y no tienen ni idea el mérito que es ser olímpico, más para un argentino o una argentina que estamos a años luz de un presupuesto de los países potencia, y hoy más aún, más años luz todavía que antes. Sí. Entonces, bueno, nada. Bueno, por todo esto que te digo, creo que ya, nada, creo que ¿por qué no? Para mí los Juegos Olímpicos. Quedó claro que elegís entre una cosa y la otra. Sí, está muy bien. No, porque sí, obviamente, hay que darle mérito a la Copa del Mundo de fútbol, obviamente. No, obvio, ni hablar. No, pero yo te cuento porque esta misma pregunta se le hice a Lau Couto. Vos sos el segundo. En realidad sos el tercer periodista que pasa por acá. En general, obviamente, busco hablar con deportistas, pero sos el tercer periodista que pasa por acá. Cuando le hice esa pregunta a Lau Couto me dijo, es como elegir entre mamá y papá. Sí, difícil. Entre Juego Olímpico y Mundial, pero vos no tenés dudas, es Juego Olímpico. Sí, igual, como te decía, desde ya que a mí me encanta el fútbol también, obviamente, no es en desmedro del fútbol para nada, o sea, no es en detrimento del fútbol, sino en pos de lo que es una cita olímpico-paralímpica. No, claro, y vos sos relator de fútbol además. Sí, yo comencé hace mucho tiempo, hace casi 20 años, relatando fútbol en una transmisión de radio cooperativa, en donde entre todos obviamente pagábamos el espacio, conseguíamos los auspiciantes que podíamos con los negocios del barrio, ¿no? Sí. Pero bueno, sin duda un gran aprendizaje. Esa fue como mi primera incursión en los medios de alguna manera, siempre con mi amor obviamente por el olimpismo. Y ya luego comencé como, bueno, productor periodístico del noticiero de Deporte TV, allá por el año 2013. Siempre yo le agradezco mucho a Gustavo Kufner, que lo conocí básicamente en el CENARD. Él estaba relatando un torneo de atletismo, y bueno, y seguirnos en las redes, etcétera. Y bueno, es como mi padrino televisivo, la primera transmisión que hice en mi vida en un torneo argentino de natación allá por diciembre del 2013. Fue como cronista, haciendo las notas al borde de la pileta, y bueno, de la mano de Gustavo, así que siempre lo tengo súper presente, a Gustavo Kufner allí, también, bueno, a Milagros Ley González, Ana Quiroga, que eran quienes estaban a la cabeza de Deporte TV Noticias, que me dieron la oportunidad de ser productor periodístico. Y allí también la conocí a Laurita Couto, que hoy somos, sin dudas, súper amigos. Para mí es una referente total, además como persona y como profesional. Así que bueno, Deporte TV marcó mucho en mi vida profesional. Y te quería preguntar, bueno, y ya yendo particularmente a estos eventos, ¿no? Que vos me decís, bueno, me quedo con los Juegos Olímpicos, pero
Bueno, ¿qué recuerdos tenés de esas coberturas? Imagino que has visto, que has presenciado esos grandes eventos, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés? A ver, sí, muchos. Es difícil siempre armar como, bueno, momentos, hay muchos momentos no espectaculares. Tal vez sí, recuerdo los Juegos Olímpicos de Río 2016, que yo allí los transmití en el equipo de transmisión para Fox Sports, que tuve el privilegio de haber relatado la medalla dorada de Paula Pareto y días después la medalla dorada de Santi Lange y Ceci Carranza en NACRA 17, en vela, momentos absolutamente inolvidables, emotivos, y bueno, justamente, bueno, Paula Pareto, que además, bueno, la quiero muchísimo, también la conozco hace muchísimos años, siempre Cumplió fue... años ayer, ¿no? Ayer o antes Exactamente. de ayer. Sí. Ayer, sí. Además, en lo particular siempre fue súper generosa conmigo, hace mucho más de una década, en donde era la primera cobertura que hacía de judo, por ejemplo, y luego, bueno, haber tenido el privilegio de haber transmitido, relatado y publicado, ¿no? Info en su vastísima carrera, y bueno, y haber tenido el privilegio de narrar su medalla dorada de Río y lo propio, ¿no? Con Santi Lange y Ceci Carranza en el mismo Juego Olímpico, que además, bueno, con toda la historia que tenía Santiago también, de haber superado un cáncer de pulmón, junto a sus hijos además en ese Juego Olímpico, fue todo muy, muy emotivo. Y después yo también rescato muchísimo, que para mí queda en mi corazón de una manera tatuada, fueron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que lo transmitimos por Deporte TV, en una transmisión que fue histórica, porque hasta ahora, digamos, fue la única vez que en Argentina se transmitió en vivo tantísimas horas todos los días. Allí, bueno, junto a Laurita y un enorme equipo, tanto detrás como delante de cámara, hicimos, me acuerdo un día, hicimos, bueno, obviamente, ¿no? Era Tokio, horarios a otras manos de Argentina, transmitiendo, comenzamos, por ejemplo, y así varias jornadas, comenzamos a transmitir a las 9 de la noche de Argentina y terminamos a las 9 de la mañana del otro día, 12 horas consecutivas, transmitiendo los Juegos Paralímpicos de Tokio, y así varias jornadas, porque eran jornadas de 7, 10, 12 horas, en donde para mí fue algo absolutamente inolvidable, ese acompañamiento al deporte paralímpico, que también para mí es fundamental, donde tal vez muchas personas, ¿no?, del otro lado, por primera vez veían que existía deporte para personas con discapacidad, y todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Me abriste dos ventanas en en todo esto que hablaste, que te quiero preguntar. Primero, cuando hablabas de la Peque, de la Peque Pareto, ella tuvo una frase para con vos, que te mencionó como el periodista que más sabe de deporte olímpico en la Argentina. ¿Qué significa para vos esa frase? ¿Qué significa para vos que una leyenda de nuestro deporte diga eso? Bueno, habla de la generosidad de Paula, de la enorme generosidad que tiene, del enorme corazón que tiene. Obviamente fue muy emotivo cuando, bueno, expresó ese pensamiento. No te la esperabas, ¿no? En ese momento. No, a ver, ella igualmente siempre fue súper generosa. Además, bueno, yo la quiero muchísimo, ya te digo, son muchísimos años también de conocerla. Y para mí, de hecho, bueno, es sin dudas de las deportistas, teniendo en cuenta tanto rama masculina como femenina, más importantes de toda la historia del deporte argentino, de todo el deporte argentino. La primera campeona olímpica, ¿sí? Argentina, la primera, días después fue Ceci Carranza junto a Santi Lange. Es la única que tiene 2 preseas olímpicas en un deporte individual, el bronce de Beijing, la dorada de Río. Bueno, fue podio senior 17 años consecutivos, vigente campeona mundial y olímpica durante un año y 22 días. Bueno,
podemos dar horas hablando del palmarés de Paula. Sí, de hecho, Argentina tiene 7 campeones olímpicos y mundiales. Paula es la única que lo logró al mismo tiempo. Exactamente, impresionante. Fue 2015 campeona mundial, 2016 campeona olímpica. Y además, bueno, y también después estudiando medicina, recibiéndose, haciendo la residencia, yendo a entrenar. Es realmente todo lo que está bien. Y además el espíritu solidario que tiene, mega, ultra empática, súper buena compañera, solidaria. Es un ejemplo por donde se la mire, tanto dentro, fuera del tatami. Es una persona maravillosa, Paula. Así que, bueno, para mí es el emblema de lo que es el deporte argentino. Bueno, y después, bueno, se me fue la otra, particularmente de lo que estábamos hablando, pero sí, nada, tenía ese recuerdo y me abriste esa arista. Después te quiero preguntar lo otro. Te voy a hacer que armes también el ranking o no un ranking, pero sí que me digas los 5 deportistas argentinos para vos más emblemáticos. En general. Y sin pregunta, pero bueno. Pero sí, a ver, decime en general, el deporte en general, después te voy a preguntar olímpicos, pero en general, ¿quiénes son para vos los deportistas más grandes argentinos? Y a ver, bueno, Paula Pareto, sin dudas, está en esa galería. Después, yo te voy mencionando que se me van viniendo, obviamente. No me lo puedo poner un ranking, pero bueno, Paula Pareto, sin lugar a dudas, como te decía, ya es la primera campeona olímpica en la historia argentina, de todo el olimpismo argentino. Así que eso ni hablar. Y de la mano con esto de Pauli, obviamente, Santi Lange y Ceci Carranza, que bueno, de hecho, bueno, Ceci Carranza también la segunda mujer campeona olímpica en aquella inolvidable Medal Race, con el NACRA 17, en vela, la historia además de como te decía, ¿no? De Santiago Lange en aquel momento con 54 años, después de haber superado un cáncer de pulmón, que él quería ver encender la llama olímpica de Río junto a sus hijos, Yago y Klaus. Bueno, obviamente los hijos clasificaron ese juego olímpico, de hecho fueron diploma, porque Klaus y Yago fueron séptimos bueno, 49er, que era la clase en donde participaron, fueron séptimos, fueron diploma olímpico los hijos, el campeón olímpico con Cecilia, la primera dorada, y por ahora, ojalá que no la única, pero por ahora la única dorada de la vela en toda la historia olímpica de nuestro país. Así que sin dudas también a Santi Lange y Ceci Carranza cabe mencionarlos. Bueno, y Santi Lange, 7 veces olímpico, el más olímpico de toda la historia. Y acá también conecto con Ceci Biaggioli, que obviamente, más allá de que no tenga podios olímpicos, es la mujer con más presencias olímpicas, 5 Juegos Olímpicos, y además Cecilia también. Yo entiendo que también hay mucha subjetividad porque hay muchos deportistas que te voy nombrando que los quiero muchísimo. No, está bien, bueno, pero te lo estoy preguntando a vos. Sí. No, claro, obvio. Cecilia también, la quiero muchísimo, es una persona maravillosa, súper humilde, un ejemplo de atleta madre, que de hecho entrenó hasta avanzadísimo el embarazo, compitió también muy prontito después de tener a Joaquín, y bueno, tiene el mérito enorme de haber sido 5 veces olímpica, también un hito de haber competido, bueno, tanto en pileta como en aguas abiertas, en un mismo juego olímpico. Bueno, es realmente enorme lo de Ceci. Bueno, Camagüe Espínola, también podemos mencionarlo, porque bueno, tiene 4 medallas olímpicas, igual que Lucha Aymar, son también como, es insoslayable mencionarlos, porque también tienen esos récords, ¿no? De 4 preseas olímpicas, tanto Camagüe Espínola como Lucha Aymar, y bueno, y Lucha Aymar, un emblema de las leonas que además tantas alegrías nos han dado, y creo que Luciana es como un mascarón de proa de todas esas conquistas. Bueno, 8 veces mejor jugadora del mundo, es una crack absoluta, por eso más allá del olimpismo en su deporte, también destacada a nivel mundial, como te decía, 8 veces mejor jugadora del mundo. Es impresionante, más allá de su historia
particularmente con el olimpismo. Eh, bueno, después también haciendo un poquito de historia, Janet Campbell, la primera mujer que fue olímpica, bueno, y además medallista. Sí. O sea, fue la primera mujer olímpica y además en ese juego, Berlín 1936, fue también medallista. Entonces, bueno, fue como... Nadadora también. Sí. De Nata, exactamente, fue plateada en los 100 libres de Berlín 1936 y sin dudas marcando vanguardia total para lo que fue la participación femenina en los Juegos Sí, que Olímpicos. los diarios de la época decían que era la mascota de la delegación y terminó siendo medallista. Era prácticamente medio centenar de hombres y la única mujer fue Janet Campbell en aquel juego. Por eso te digo, y tal cual lo referencias, Diego, un punto de inflexión total para esa representación femenina. Bueno, y siguiendo con la natación, bueno, Alberto Zorrilla, que también bueno, fue campeón olímpico, Delfo Cabrera, Juan Carlos Zavala, bueno, en maratón, en atletismo, campeones olímpicos, Karen Maratón, Caposo Guerrero en remo, campeones olímpicos. Es tampoco imposible también no mencionarlos, ¿no? En cuanto a lo que es la rica historia argentina en Juegos Olímpicos. Bueno, Walter Pérez y Juan Curuchet, Seba Krismanich, bueno, taekwondo, ciclismo, Pérez Curuchet, como también para marcar hitos, ¿no? En lo que están, sin dudas, en la historia dorada del deporte olímpico argentino. Por eso que no tardé mucho el ranking, pero pues te fui mencionando así como sí, para... Te fuiste de 5, pero bueno. Sí. Sí, me es difícil. 5 me limita mucho. Sabés que ya me acordé lo que te quería preguntar, que es la otra frase que mencionaste y la otra ventana que se me había ocurrido abrir, que es particularmente sobre los Juegos Paralímpicos y sobre los murciélagos y sobre las murciélagas, porque no sé si lo sabías, Gaby, pero a vos y a mí nos une dos cosas que no me había dado cuenta hasta que los murciélagos hicieron una presentación hace poco en el CENAR. Este último Mundial de las Murciélagas me tocó, por iniciativa propia, relatarlas. Y nada, es un gusto, pero nada, te cuento, vos y yo somos los dos relatores oficiales en argentino, porque no sé si en castellano habrá habido otros, pero en argentino que relatamos los dos mundiales de las murciélagas. Nada, no sé si lo sabías, te lo cuento, pero... No, vi que lo relataste, bueno, el dato que está exclusivamente a nosotros dos. O sea, ojalá, ¿no? El día de mañana se siga comunicando y transmitiendo, sin lugar a dudas. Así que, bueno, también vos pudiste vivenciar en primera persona, ¿no? Lo que es en este caso el fútbol para ciegas y además el crecimiento enorme también de la disciplina en la rama femenina. Tal cual decís por Deporte B, nos tocó también, bueno, junto con Laurita relatar el Mundial de Birmingham, bueno, absolutamente inolvidable, título, historia pura, bueno, y obviamente los murciélagos en Río, en Tokio, París, y bueno, y si se quiere, también, ¿no? Murciélagos, y ahora afortunadamente murciélagas son como... tal vez para la gente que no está tan familiarizada con el deporte paralímpico, el deporte adaptado, uno dice murciélagos, por ejemplo, y en general la gente ya sabe que fútbol para ciegos, tal vez es como, si se quiere, el emblema más conocido, ¿no? Para el televidente de lo que es el deporte adaptado. Sí, por suerte lograron instalar una marca. Mirá a qué punto me hiciste acordar. No sé si alguna vez jugaste al juego del impostor. Sí. O por lo menos lo conocés. Bueno, vos sabés que la otra vuelta... Claro. Bueno, pero vos sabés que la otra vez me tocó, bueno, estaba jugando con amigos y la palabra era murciélago. Y vos sabés que un amigo que no está necesariamente familiarizado con nada, pero la palabra que dijo fue paralímpico. Pudiendo decir, obviamente, buscando por el animal, pero a él se le ocurrió ir por ese lado. Bueno, eso quiere decir que instalaron una marca ya los murciélagos y me acuerdo de eso. Bueno, hablando, pero bueno, justamente quería sacar el tema porque nada,
quería preguntarte qué lugar ocupa el deporte paralímpico para vos, qué importancia tiene y nada, y ojalá que tenga más, pero para vos en particular. A ver, para mí es súper, súper, súper relevante, por eso uno trata siempre de darle toda la difusión posible, sea cuando se hacen transmisiones y tenemos el placer de participar, como también a través de nuestra, en el caso, bueno, de canal de difusión propio, que son mis redes, porque realmente es súper importante, más allá luego del alto rendimiento, ¿no? Porque en definitiva el deporte es uno solo, o sea, olímpico, paralímpico, convencional, adaptado, y además todas y todos son atletas de alto rendimiento, eso también siempre tiene que quedar en claro, y además uno cuando hace transmisiones de deporte paralímpico, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, ve la cantidad enorme de mensajes que llegan durante la transmisión, tal vez de madres, padres que tienen sus niños, niñas con discapacidad, que tal vez no sabían de la existencia de ese deporte y que tal vez comienzan a averiguar a dónde pueden inscribir, por ejemplo, a sus hijos para comenzar a practicar esa disciplina. Y lo más importante es eso, ¿no? Que puedan encontrar un espacio de inclusión en el deporte. Y luego, además, la independencia que genera un montón de hábitos absolutamente saludables, algo que me parece absolutamente fundamental, y también a la hora de transmitirlo, ¿no? Porque siempre también hay que tener mucho cuidado a la hora del lenguaje que uno usa. Y no por mala fe, ¿no? Pero escucha habitualmente en los medios decir discapacitados, discapacitadas, cuando obviamente son personas con discapacidad, no discapacitados porque no lo define la discapacidad. Exacto. Así como, bueno, no videntes cuando son personas con discapacidad visual o ciegas, bueno, y así otros términos, ¿no? que se usan. Entonces, siempre tratar por lo menos que las transmisiones también sean si se quiere, entre comillas, lo más pedagógicas y educativas posibles. También siempre tratamos de las transmisiones de invitar a referentes, por ejemplo, atletas o exatletas o entrenadores de diferentes disciplinas, como para aportar aún más también desde su lugar y que bueno, que se dé a conocer y que tengan la mayor difusión posible el deporte adaptado, que ha tenido muchísimo crecimiento en Argentina, bueno, las últimas décadas o par de décadas, pero obviamente falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo como para que primero haya el financiamiento que tienen que tener todo el deporte de alto rendimiento, el deporte en sí, y también que se apueste más a las transmisiones de deporte adaptado en los canales, ¿no? En los medios masivos de comunicación. ¿Crees que las redes pueden llegar a contribuir también para eso, ¿no? Para por lo menos buscar la difusión, que sea más difundido el deporte paralímpico? Sí, 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 para mí sin dudas. Las redes sociales desde el buen lugar, desde ese lugar sano, sin dudas que ayudan a la difusión, eso ni hablar, porque también eso va de la mano para la búsqueda de sponsors que tienen los atletas de alto rendimiento en general, sean de deporte adaptado o convencional. Y bueno, y sin lugar a dudas también los que son los medios masivos tradicionales de comunicación, es bueno, un rol absolutamente clave y fundamental. Por eso siempre destaco lo que se hizo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo, bueno, desde el 2013, bueno, hasta el 2023 ni hablar, con Deporte B, con una perspectiva enorme de género, perspectiva de discapacidad, federalismo, en donde se le da lugar al deporte olímpico, paralímpico, social, el deporte social, el deporte universitario, que también es súper importante el deporte universitario. Y bueno, nada, y ojalá, ¿no? Que en el corto, mediano y largo plazo se vuelvan a tener muchas más de esas transmisiones, no solo en Deporte B, sino en
todos los canales deportivos. Sí, nada, te quería preguntar, mirá, ya que decís esto, cómo muchas veces por ahí la mayoría de los deportes de los medios tradicionales terminan inclinándose por el fútbol, por el bober, y nada, habiendo tanto deporte para comentar, hacía poco, no voy a decir al medio, pero me acuerdo que hace 2, 3 meses escuchaba, mientras estaban llevando a cabo los World Games, los Juegos Mundiales, eh, día de semana en una radio masiva decían, bueno, a nivel deportivo no hay muchas noticias, la verdad, para contar, porque entre semanas no hay fecha, decían, y yo pensaba, se están jugando los Juegos Mundiales. Y bueno, y sin embargo, entiendo que... Porque no hay deporte, si no hay fecha de fútbol no hay deporte. Sí, entiendo que somos un país futbolero, pero bueno, tenemos algo más y la verdad que sobre todo nuestros deportistas lo necesitan y mucho. Sin dudas, y además esto lo afirman también los números, porque si se quiere, el que no analiza más fríamente, que no le importa mucho todo este contexto, las historias de los atletas, etcétera, y solamente analizan números, bueno, hay que decir que también la gente, cuando uno le entrega diferentes transmisiones de un montón de deportes, realmente los consume. Hemos tenido picos de rating muy altos con, por ejemplo, transmisiones de atletismo, transmisiones de los murciélagos, o en el marco mismo de los Juegos Olímpicos, transmisiones de natación, de gimnasia rítmica y de otras disciplinas, con números altísimos, por momentos solamente por detrás de Telefe. Entonces, si vos a la gente le ofreces, obviamente, otras disciplinas, otros deportes, están las pruebas, datos fácticos, empíricos, de que la gente lo consume. Ahora, obviamente, si la programación, y repetimos, no en detrimento del fútbol, pero bueno, si la programación es, uno a veces repasa la grilla que uno pone y realmente ve la Serie B de Portugal y decís, bueno, ok, está todo bien, pero el tan poco espacio que tiene el deporte olímpico paralímpico en los mainstream y en los medios masivos de comunicación, que realmente es una pena porque si bien hay, obviamente, algunas transmisiones, obviamente, pero en porcentajes ínfimo, y bueno, nada, la gente realmente responde del otro lado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en lo particular en redes, a mí yo estoy lleno de comentarios de por qué no pasan esto en los medios. ¿Cómo recién me entero de que tuvimos un campeón del mundo? Este 2025 Argentina tuvo varios campeones del mundo en distintas disciplinas. ¿Cómo recién me entero de esto? ¿Cómo no lo pasan? La verdad que el público existe, el público hay público para captar en estos deportes. Sí, pero totalmente. Sí, tal cual decís. Eso es muy habitual, más allá de uno que está en el nicho, ¿no?, del deporte olímpico, paralímpico, y ya otros seguidores vienen también de ese palo, que es muy habitual esto de, o como vos decís, ¿no? ¿Cuándo pasó esto? O bien, ¿por dónde pasan esto? ¿Por dónde se puede ver? Muchas veces, lamentablemente, es un link, una transmisión de YouTube, hay que loguearse en alguna plataforma para tratar de seguir determinados torneos, que bueno, nada, es la única forma, ¿no?, de poder acceder. Pero bueno, también me parece que es importante, desde nuestro lado, el periodismo deportivo, tratar también de formarse un poquito más, y no que pasa que no, tal vez en un porcentaje muy amplio estudian periodismo deportivo para tener una transmisión de fútbol, y como que ese es el único objetivo. Claro. Está perfecto desde ya, pero además es muy frustrante después porque es un cuello de botella que hace que, obviamente, si el 80% básicamente la ambición es la misma, bueno, es difícil que luego puedan concretar, bueno, esas metas, ¿no? Por eso, nada, está bueno que de a poquito lo que es el periodismo deportivo, nada, traten de darle visibilidad y por lo menos tener inquietud de más de 2 o 3 deportes. Claro.
¿Tu formación cuál es, Gaby? A ver, yo estudié, bueno, periodismo deportivo en Éter y también estudié actuario en economía en la UBA, por eso también soy ultra mega defensor, más allá de que mi casa de estudio es la Universidad de Buenos Aires, de la educación pública, de calidad, gratuita, porque me parece absolutamente clave como país tener una educación pública a la altura, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires o muchísimas universidades nacionales que hay a lo largo y ancho de nuestra querida Argentina. Y luego hay mucha, para mí, en cuanto al deporte olímpico, también lo digo desde el lugar autodidacta, si se quiere, de para mí siempre es clave hablar con los deportistas de cada disciplina, porque bueno, la técnica, la táctica y la parte reglamentaria, que eso va cambiando en muchos deportes año tras año. Por eso jamás se puede dormir en los laureles. Uno vas a transmitir judo. Ah, bueno, sí, se transmitió hace 4 años, agarro ahí lo que anoté en ese momento. No, siempre hay que estar interiorizándose de cambios reglamentarios, de formatos de competencia, bueno, en el caso que sea un deporte de marca, de los últimos récords, de las últimas plusmarcas, siempre para mí el hablar con el deportista o los entrenadores es el mayor aprendizaje, y además también que siempre, y vos también seguramente, Diego, lo vivenciás, los deportistas son súper agradecidos de poder responderla. Ellos son encima los que te agradecen porque uno les pregunta, porque uno les dedique tiempo, cuando en realidad la agradecido soy yo, por ejemplo, de que además atletas mega consagrados, medallistas mundiales, olímpicos, siempre tiene la diferencia de que uno lo llama y puede estar 1 hora y media hablando y respondiéndote, uy, no, pero ¿y qué pasó? Pará. Y ahora el reglamento dice que si pasa tal cosa, entonces tal otra. Y bueno, nada. Y también que esto lo sepan, ¿no? Los estudiantes de periodismo deportivo que si aunque se asuman un poquito la nariz por el deporte olímpico y paralímpico, sepan que van a encontrar un lugar donde el común denominador es la humildad, es la empatía, la reciprocidad del otro lado, por más que el atleta que está tenga un super palmarés, siempre en general, obviamente, tienen esa humildad para dedicarse un ratito, un tiempo más o menos para responder todas las inquietudes. Sí. Y sí, la verdad que sí, lo he vivenciado. Bueno, Gaby, la verdad que tengo las últimas dos, me quedaría, no sé ni cuánto vamos, bueno, 38 minutos, no vamos tanto, pero tengo las últimas dos para hacerte. Primero que nada, bueno, hablábamos de los recursos que necesitan nuestros deportistas, y sé que, bueno, estamos, por lo menos ya tuvo despacho de comisión la ley del ENAR. Vos has trabajado mucho con los deportistas previo, durante y obviamente posterior a la ley del ENAR. Nada, quisiera que me comentes en carne propia, que lo viste, qué es lo bueno que ha tenido esa ley que le ha permitido, no solamente en resultados, porque los resultados son lo más fácil de mostrar, e incluso estadísticamente te muestro, mirá, antes pasó esto, durante y después. Pero vos que has hablado con muchísimos deportistas, ¿qué les trajo la ley del ENAR? A ver, sin dudas que antes, ¿no? de la creación del ENAR era una realidad casi diametralmente opuesta, ¿no? A luego de la aprobación de esa ley, porque de hecho el Estado en el CENAR, por ejemplo, ¿no? El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que si se quiere es la casa a nivel nacional de lo que es el deporte olímpico y paralímpico, había una escasez de recursos pasmosa que claramente cambió en muy buena parte con el ENAR, la ley de financiamiento además que tenía, ¿no? Bueno, el 1%, la recaudación de
con el impuesto a la telefonía celular, la autonomía financiera, el ente autárquico que era, en donde desde ya que igualmente había cosas por mejorar, todo es perfectible, eso ni hablar, no era la panacea, no es que teníamos obviamente el financiamiento de Estados Unidos, pero sin dudas había un montón de aristas que antes estaban absolutamente descubiertas que estaban mucho más contempladas y cobijadas con el pleno funcionamiento, sobre todo hablando, ¿no? Esto de la autonomía financiera que tenía, que cambió obviamente en 2017, donde ya la partida pasa a ser parte del presupuesto nacional, perdiendo obviamente esa autonomía financiera que tenía, ese financiamiento original, con ese modelo autárquico, y que obviamente en los últimos tiempos es un poco el común denominador al hablar con los atletas que está muy complicado. No solo hablamos ahora ya de un financiamiento para alto rendimiento, sino a la élite del alto rendimiento. Entonces, es muy difícil luego esperar resultados, porque también sabemos que el tema de la renovación de las becas está atado a los resultados. Entonces, esperar resultados cuando no hay financiamiento, sabemos que es un círculo vicioso. Sí. Y también no me quiero olvidar del deporte social, que es súper importante. Nosotros también, bueno, con Deporte B transmitimos durante muchísimos años los Juegos Evita, las finales nacionales en Mar del Plata de los Juegos Evita, que es un evento, digo, que va mucho más allá de lo deportivo. Hay cientos de historias en los Juegos Evita en donde los pibes, las pibas, por primera vez en su vida podían salir por ejemplo, de la provincia, por primera vez en su vida iban a un hotel, por primera vez en su vida podían hacer 4 comidas, conocían el mar por primera vez. Bueno, además también de que en ese marco, por ejemplo, de los Juegos Evita, había también diferentes campañas, desde control oftalmológico, entrega de lentes, control odontológico, bueno, un evento que absolutamente trasciende de más allá de lo deportivo y en el medallero si ganó la provincia de Buenos Aires. Entonces, hablamos de eso, ¿no? De que se pueda volver ojalá, ¿no? La autarquía del ENAR y también a el financiamiento no solo también del deporte de alto rendimiento, sino también del deporte social, del deporte universitario. Bueno, y lo que marcabas ese dictamen de mayoría en comisiones, bueno, ojalá sea ese puntapié para que en 2026 se pueda retornar, ¿no? A esa autonomía financiera del ENAR. Sí, estamos en una época difícil, y sobre todo para explicar esto que vos decís, ¿no? Que el deporte va más allá tal vez de una medalla de un campeonato mundial o del alto rendimiento, y estamos en una época muy difícil donde parece que hay que explicar el ABC o que hay que explicar nada, que un pibe haciendo deporte es un pibe que no se está drogando, que no está delinquiendo, y sin embargo, bueno, hay que explicarlo todavía. Sí, Diego, o sea, hay que explicar lo que pasó, por ejemplo, en la última dictadura militar. Imagínate si no va a haber que explicar la importancia del deporte, la importancia de la cultura, la importancia de la salud pública, la importancia de la educación pública. Parecían temas que ya estaban, o que ya sabíamos un poquito, ¿no? En cuanto a la historia que tenemos, las respuestas, pero bueno, lamentablemente en los últimos tiempos bueno, hay que volver a ponerlos, ¿no? Sobre la mesa para, nada, volver a conocer la importancia, ¿no? Que tiene, bueno, y en este caso hablando del deporte. Sí, a veces frustra un poco, ¿no? El hecho de pensar che, estaremos siendo minoría ahora los que, o pareciera que no tenemos razón, o en cosas que parecían tan básicas y en cosas que parecían ya zanjadas, ¿no? En discusiones que ya no eran tales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo mismo hablando, como vos decís, discusiones que ya parecían zanjadas, cerradas. Lo mismo el financiamiento a planes para las personas con discapacidad. Ni hablar también
hay que volver a explicar lo que es la violencia de género, lo que es un femicidio, son cosas que realmente ya parecía que atrasaban, porque ya estaban como instaladas positivamente en cuanto al mensaje, pero claramente en los últimos meses hubo un retroceso respecto a eso. Luego, obviamente, cada uno es libre de pensar en cuanto a teorías económicas, etcétera, etcétera. Desde ya sería aburrido que pensemos todos igual, pero en puntos claves, ¿no? Como, por ejemplo, lo que te decía, la importancia del deporte, de la cultura, de la educación pública, de la salud pública, o en caso de violencia de género, Sí, en sí. caso de la atención a personas con discapacidad, me parece que uno le parece muy loco que eso pueda ser materia opinable, ¿no? Pero bueno, lamentablemente parece que sí, que se han vuelto a instalar temas que ya parecían cerrados. Así es. Bueno, cerramos con lo último un poquito más arriba, que es A ver, la sección, una sección que tengo acá en el canal, que son las preguntas rápidas. a ver. Te tiro un par de tópicos a ver qué me decís, no relacionados al deporte, ya un poco más en Bueno, materia personal. Preguntas rápidas con Gaby Gansi. ¿Un ídolo de la infancia? no sé si tengo un id en particular. Te voy a conocer a mi madre que para mí es un ejemplo, una gladiadora de la vida y para mí es el mejor ejemplo que tengo siempre, así que te la voy a poner a ella. ¿Cómo se llama? Beatriz, Betty, Bueno, le mandamos un saludo. claro que sí. ¿Tu número favorito? Puede ser el 3 de 0 a 10 el 3. ¿Eh? ¿Por algo en particular? No, puede ser. No sé si tiene algo en particular, no, tal vez porque son las 3 posiciones del podio olímpico. Ah, mira. Pero no sé, se me ocurrió ahora porque me preguntaste, nunca me pregunté por qué. Sí, no, pero no tiene que ser de 0 a 10. El mío es el 12, por ejemplo. Ah, mira, ¿y por qué el tuyo es 12? Y más bostero que la Raulito. Nací el 12 de Bueno, abril. ok, Así ok, que sí, por eso. muy bien, Sacre Geneise. Sí, totalmente. Está muy bien. ¿Vos tenés club de fútbol? Te pregunto. Sí, de Racing, de la De gloriosa Racing. academia. Bueno, están bien ahora. Y el único grande que fue campeón en 2025. Sí, así es. Y Bueno, ojalá ¿tenés un hobby? A ver, bueno, tengo varios. Viajar, yo amo viajar profundamente. Amo viajar además mochilero, onda hostel. Amo viajar. Me parecen las mejores inversiones que existen porque es algo que son experiencias que jamás nadie te va a poder robar. Y el cine también. Amo el cine, me parece una rama del arte maravillosa. Así que viajar y el cine son como dos grandes pasiones. Mirá, bueno, ahora tengo dos preguntas exactamente, las dos que vienen son relacionadas a eso. Mirá, Mire usted, y que lo hubiera adivinado. pero mirá cuál es la próxima, ¿eh? ¿Película o serie favorita? Uf. Ah, es que pasa un poco como el podio de los mejores atletas olímpicos. Me vas a nombrar, sí, Yo sí 5, tengo 10. una. Bueno, te nombro medio random. Realmente no es que tengo una película que diga es la película de mi vida. Sí, varias. También depende del género, ¿no? Pero bueno, después ser La vida es bella, La lista de Schindler, Gladiador, épicas, El silencio de los inocentes, como thriller, película maravillosa. Gladiador creo que te nombré. Te gusta Bueno, mucho la historia, ¿no? La historia, la política, ¿te gusta, no? Sí, me interesa mucho. Bueno, Hotel Ruanda también, respecto a eso. Bueno, La Sociedad de los Poetas Muertos, Big Fish, Mi nombre es Sam, que es un peliculón espectacular. Sí. Argentina 1985, de las mejores películas argentinas de los últimos tiempos, más allá que fue multipremiada. Estrellas en el cielo, en la tierra. Bueno, me gusta mucho el cine indio y es una película india que yo siempre la recomiendo brevísimamente, porque es el caso de un niño con dislexia y en donde es tan común, ¿no? Que muchas veces los padres, al no detectarlo, piensan que el nene no quiere estudiar, que es un vago, y la película es una maravillosa película justamente protagonizada por un niño con dislexia,
y la historia de cómo el maestro, bueno, lo ayuda, para no spoilear nada. Bueno, Estrellas en el cielo y en la tierra, una película india magnífica, como nada, como también para mencionar más allá del cine, si se quiere, de hollywoodense. Claro. Bueno, la próxima es comida favorita. Carré de cerdo. Para mi mamá hace un cocina increíble también, un carré de cerdo con ciruela, panceta, puré de batata, manzana, todo mechadito espectacular. Después un buen asado, parrilla completa, me encanta el asado. ¿Sos de Así cocinar? que, muy regular, muy regular. No, 4 puntos, 4 puntos. Ah, sí. Sí, no Claro. demasiado. Me cocino porque vivo solo, así que me cocino, Claro. pero no con mucha magia. Mira, la próxima era, pero la voy a cambiar porque es un lugar para vacacionar, la pregunta, pero ahora, ya que me dijiste que te encanta viajar, me gustaría que me nombres, así como los 5 deportistas, nombrame los 3 lugares más lindos que conociste y por qué. Bueno, a ver. También es difícil, pero bueno, vamos a hacer el intento, Diego. Eh, bueno, Japón me pareció un lugar absolutamente extraordinario. De hecho, me ha tocado también viajar por trabajo. Y yo siempre que viajo por trabajo, como yo laburo freelancer, o sea, entonces siempre que puedo trato de abrir el pasaje y viajar. En aquel momento fue en 2017, eran los Juegos Mundiales Universitarios, lo que es la Ah, universidad, sí, que la estuve cubriendo en Taipei, fue Taipei 2017, allí en Taiwán. sí, me acuerdo, me Y acuerdo. luego abrí, bueno, espectacular, y luego abrí el pasaje y me fui un mes a Japón. Bueno, una experiencia absolutamente inolvidable. Así que, bueno, Japón sin dudas, a nivel cultural, a nivel espiritual, a nivel educación, bueno, un montón de cosas súper interesantes. Eh, eh, Después es difícil, pero bueno, Europa del Este, que además encima es mucho más barato que la Europa clásica occidental, tiene lugares increíbles, desde Transilvania, bueno, que está en Rumania, que es súper económico, de hecho hay hostel por 3 euros, Mirá, espectaculares y lugares maravillosos bueno, en Transilvania, está, no sé, Barashov, que es, si quiero, está el castillo del conde Drácula. A mí a vos tal vez no va a ser tan amigable, pues yo, como en general viajo en enero, febrero, estuve en pleno en pleno invierno, invierno. caro, temperatura llegó a 19 grados bajo cero, mucho frío, pero bueno, increíble. Y era toda Europa del Este, Rumania, Bulgaria, bueno, Polonia, República Checa, Hungría, bueno, todos lugares espectaculares. Si se quiere, como también un segundo destino, medio amplio, pero vale. Y luego también, vale destacar que yo invierto en eso, no porque me sobre la plata, sino porque invierto en No, viajar. no, está bien, sí. Y luego para mí un continente que es maravilloso, es África, y en donde quiero seguir, ojalá en el futuro explorando, hay que ahorrar para eso, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica, y luego Zimbabue, Zambia, Mozambique y Botswana, en donde es absolutamente enriquecedor del alma, más allá de Sudáfrica, que obviamente es casi una isla dentro de África, pero luego países realmente bueno, muy pobres, con esperanza de vidas muy cortas, y en donde uno aprende de manera constante, en donde tal vez la gente no tiene prácticamente nada material, pero hasta te convida, no sé, su fruta autóctona, justamente para ver si te gusta, para ser buenos anfitriones, donde te ofrecen, te dan lo poco que tienen. Así que África para mí siempre es un continente increíble y más allá de a nivel naturaleza, parques nacionales que te vuelan la cabeza. Así que bueno, es un continente maravilloso a seguir descubriendo y explorando África. Así que también lo pongo en ese podio. Bien, bueno, buenísimo. Qué lindo. Bueno, y la última pregunta, no, las últimas dos es, ¿el mejor consejo que te hayan dado?
Eh, escuchar siempre el corazón, escuchar siempre el corazón. Como una síntesis de otras aristas que se disparan, ¿no? Si bien la cabeza nos sirve, obviamente, para muchísimas decisiones que tenemos que tomar en la diaria, pero escuchar el corazón como el último y más importante consejero a la hora de una decisión importante que tengas que tomar en tu vida, me parece absolutamente clave. Y también el trabajo interno, el trabajo espiritual, la fe, son todas cosas también súper importantes. Buenísimo. Y la última, un amigo que te haya dado el trabajo o la profesión. Laurita Couto, sin dudas. Sí, Laurita, una amiga de fierro, incondicional. Bueno, justamente te mencioné, la conocí, ya van a ser 13 años en Deporte B Noticias, y que después, bueno, tuvimos el placer de hacer infinidad de transmisiones juntos, además transmisiones maratónicas de horas y horas y horas, como te decía, o por ejemplo en los Paralímpicos de Tokio, transmisiones de 12 horas consecutivas, y que sin dudas ya la relación trascendió de lo profesional y de lo laboral, y que hoy sea parte de mi familia. Es una amiga absoluta, una persona increíble que como, además de que la admiro infinitamente como periodista, de la cual también uno aprende todos los días. Si ustedes lo que ven de ella como profesional les parece increíble, bueno, como persona es aún más increíble todavía, así que sin dudas, Laurita Couto. Después también, desde ya tengo muchos amigos, amigas, compañeras, compañeros, que los quiero muchísimo, pero bueno, si tengo que elegir a una, bueno, obviamente es Laura, porque bueno, es una amiga incondicional. Bueno, menos mal, porque yo a ella le hice la misma pregunta y dijo Gaby Gansi. Bueno, Yo mira, dije, tiro el centro, si vos imaginate si nombrabas a otra persona, bueno, por ahí no. Pero bueno, hay reciprocidad, está muy sí, bien. tiré el centro y hiciste el gol. Dije, bueno, Está muy bien, está bien, está bien, pero está bien, bien. Bueno, buenísimo. sí, 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 la quiero muchísimo. la verdad que sí, para mí son, y esto ya lo digo a título personal, son dos grandes periodistas ambos, la verdad que admiración total por los dos y para mí son referentes. Yo en lo particular llevo ejerciendo la profesión más o menos 15 años, pero en la parte deportiva yo me dediqué mucho al periodismo político y en la parte deportiva soy bastante nuevo, así que nada. Esto lo abrí hace un par de años, Argentinos Olímpicos, y siempre han sido para mí ustedes dos grandes referentes. De hecho, bueno, ya les digo, son los dos primeros periodistas deportivos que pedí entrevistar, además de un amigo que es Jacas Olveira, que es un periodista de fútbol, pero él porque es amigo, pero de periodistas que no tenía la posibilidad de conocer, ustedes dos, decidí empezar por ustedes porque la verdad para mí son referentes. Bueno, primero, obviamente, muchísimas gracias por esa generosidad en tus palabras. Un honor, obviamente, lo que decís. Mira, yo te preguntaba, vos, digo, ¿cómo fue ese traspaso, esa transición del periodismo político a lo que es el periodismo deportivo? Si bien, obviamente, es todo periodismo, pero claramente aristas muy diferentes. Bueno, a ver, mis formaciones, yo arranqué en TEA, bueno, soy periodista egresado de TEA, y estoy en algunas materias, luego hace un par de años decidí empezar a tratar de cerrar la licenciatura en comunicación audiovisual, y en lo mismo, pensando, me gusta mucho el deporte, pero nunca, siempre me quedé en lo político, de hecho lo sigo ejerciendo de todas maneras. Pero nada, un día dije, estaban por ser los Juegos Olímpicos de Tokio y digo, a todos nos comió la cabeza la pandemia y dije, bueno, tengo las redes, abro las redes y empiezo a tirar información sobre... Y me armé un Instagram así y empecé simplemente tirando data. Bueno, y ya para los Juegos de París ahí decidí darle un poquito más de forma al Instagram, así que se puede decir que hace un año y medio, dos, que ya le estoy dando con más garra y viéndole más frutos a esto que es Argentinos Olímpicos. Pero bueno, así fue el paso, ¿no? Siempre me gustó el deporte y siempre me gustaron todos los deportes. Entonces, estamos en una época que la política no nos da tanto, incluso a los que nos gusta, no nos da tanta satisfacción la política, la verdad, incluso a los que nos gusta.
Entonces, bueno, fuimos por este lado. Bueno, vos sos un fiel ejemplo también y un reflejo del que el que comienza a meterse en el mundo olímpico, paralímpico, se apasiona, se enamora. Así que bueno, en este caso vos también sos una pintura de eso, así que me parece espectacular. Cuanto más podamos ser los motores en ayudar desde nuestros humildes lugares a esa difusión del esfuerzo inconmensurable que tienen las y los atletas detrás, siempre es bienvenido, así que súper a celebrar por más, ¿no? Por más canales, por más vías de difusión, en este caso del deporte, en todo su espectro. La verdad que sí. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. La verdad que no sé cuánto mirá, ya llevamos más de una hora. Nada, Mirá, siempre digo que lo mejor que le puede regalar a una persona a otro es tiempo. Y la verdad que me diste una hora, incluso más, porque hasta que logramos conectar una con la otra, así que más de una hora. Y la verdad que se agradece muchísimo. no, por favor, gracias a vos también por tu tiempo, por la invitación. Siempre es un placer hablar de algo, obviamente, que me apasiona muchísimo, que lo llevo en el corazón tatuado. Así que bueno, nada, gracias a vos, Diego, el agradecido soy yo. Bueno, Gaby, un abrazo grande. Abrazo enorme, gracias.